Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Sumando Voces? Hacemos este contacto porque queremos presentarles una entrevista que toca un tema estructural, que es la presión, el hostigamiento que existe en contra de los pueblos indígenas en el marco de proyectos extractivistas, en el marco de la minería ilegal, la caza ilegal y otras actividades que se producen en el bosque. Tenemos con nosotros a Miguel Vargas Delgado. Él es director del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social, CEGIS, una institución que ya tiene 47 años trabajando por los derechos de los pueblos indígenas. Bienvenido, Miguel. Hola Mary, ¿cómo estás? Un saludo para todos quienes nos acompañan aquí en el Sumando Voces. Mira, Miguel, te hemos convocado a esta entrevista porque hace unos días ha sido asesinado el integrante del pueblo Leco, don Francisco Marupa, quien además era un defensor de la naturaleza, porque hay que recordar que su comunidad Torewa está enclavada en el Parque Madidi. Ustedes, como CEGIS, han sido una de las primeras instituciones en pronunciarse, en alzar su voz por este asesinato. Queremos preguntarte en primera instancia, ¿este asesinato es un hecho aislado, como lo ha presentado el gobierno, o es más bien producto o está en el marco de la violencia sistemática que hay en contra de los pueblos indígenas? Sí, definitivamente Mary, este no es un hecho aislado, ¿no? Es un hecho que lamentablemente refleja el nivel al que está llegando la violencia sobre los territorios indígenas, sobre las comunidades indígenas, sobre las personas, mujeres y hombres que defienden los territorios, estos espacios de vida, que defienden el medio ambiente. Definitivamente no es un hecho aislado. Hay un responsable en todo caso, eh, en general, que es el Estado plurinacional, ¿no? Que lamentablemente en los últimos años ha dejado de cumplir el rol que tiene como garante de derechos, de permitirles a las comunidades indígenas vivir en el marco de un derecho que está reconocido en la Constitución, que es el derecho a la libre determinación. Entonces, preocupa, llama la atención que muy rápidamente, en los últimos años, vinculado a esta presencia de las ilegalidades, una mayor presencia de las ilegalidades en los territorios indígenas, minería ilegal, tráfico de madera, cacería ilegal, la presencia de actividades ilícitas como el narcotráfico, que es algo que no se discute, que no está en la agenda. Ahora se tenga que ver situaciones que vemos con mucha frecuencia en otros países, Ecuador, Perú, Colombia, son países en los que de manera cotidiana se ha hecho ya algo natural, digamos, no debería serlo, pero estás recibiendo información sobre líderes indígenas asesinados. Esto es muy peligroso. Estamos llegando a un nivel de violencia al que muy rápidamente podemos transitar, ¿no? En una mayor profundización. Entonces, esto nos debe llamar la atención. Tiene que el Estado, las instancias de gobierno, no deben limitarse con tanta facilidad a eh, comunicados como los del ministro de Gobierno en el país. Se debe profundizar la investigación, se tiene que asumir, tiene que caer todo el peso de la ley a los autores materiales e intelectuales de este asesinato. Por lo que nos explicas entonces, Miguel, la violencia, la presión en contra de los pueblos indígenas está escalando en Bolivia. Ya nos hablas de un parecido con otros países donde la violencia se ha vuelto sistemática en contra de los defensores de la naturaleza, por ejemplo. Y te lo pregunto porque vivimos en el contexto de un Estado plurinacional con un gobierno que reivindica los derechos de los pueblos indígenas. Es paradójico, ¿no? Querida Mary, el hecho de tener un Estado plurinacional que tiene una constitución que ha avanzado muy bien en el reconocimiento formal de los derechos a favor de comunidades indígenas. Sin embargo, desde en los últimos
años, ya teniendo vigente la Constitución, vemos que la brecha entre el reconocimiento formal y el cumplimiento de estos derechos, de los principios, de las garantías que están establecidas a favor de comunidades indígenas, se hace cada vez más grande, ¿no? En vez de reducir esto, se hace esto más grande y se hace además a partir de que en los últimos años somos testigos de un proceso de desconstitucionalización, es decir, que se han aprobado leyes, se han aprobado decretos, resoluciones de menor jerarquía, que van en total contrasentido, contrarruta de la Constitución, han desvirtuado los contenidos, desnaturalizado los contenidos del texto constitucional. Y las víctimas directas de este proceso son las comunidades indígenas que se ven cada vez más presionadas y amenazadas por un modelo de desarrollo, el modelo de desarrollo extractivista, que es en realidad la apuesta del actual gobierno, pero si vemos en el contexto electoral en el que estamos, es la apuesta de todos los actores políticos, ¿no? Entonces, esto sí nos tiene que llamar la atención seriamente, porque estamos frente a un escenario en el que las situaciones de despojo hacia las comunidades indígenas se van a hacer mucho más recurrentes, ¿no? Y será muy lamentable ver que nos convirtamos en un país o países como Perú o Colombia, Brasil, en los que, reitero, a diario se conocen hechos de asesinatos de líderes y lideresas que defienden la vida, defienden sus territorios, defienden sus comunidades, defienden el medio ambiente. Esto que nos explicas quiere decir entonces que no son hechos que simplemente pueden ser atribuibles, por ejemplo, a grupos irregulares, a mafias criminales, sino que se trata de una acción deliberada de parte del Estado para que esta situación haya llegado hasta estos niveles. Hay una omisión del Estado, de sus instituciones, de cumplir con el rol que tienen de garantizar la vida en general de todos los ciudadanos, pero particularmente de poblaciones indígenas que se encuentran en un grado de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, sí, hay una responsabilidad del Estado y esto refleja la violencia estructural que soportan las comunidades indígenas, ¿no? Que tiene que ver con este grado de discriminación que tienen ya hace bastante tiempo, que no ha podido ser lamentablemente resuelto por el Estado plurinacional, pero además que se profundiza a partir de apostar por un modelo en el que se ven a los medios de vida indígenas, a los territorios indígenas, como estos espacios de conquista, ¿no? Como estos espacios a los que de los que se debe tomar todos los recursos sin considerar que son espacios en los que habitan seres humanos, en los que se desarrollan organizaciones, comunidades. ¿Tú crees que estas acciones afectan más a los pueblos indígenas de tierras bajas que a los de tierras altas o la situación es similar? Vemos que ahorita, por ejemplo, las comunidades de la nación Lipes están luchando para que se les consulte respecto a los proyectos de litio, ¿no? Entonces, ¿sería como una conducta general o tú crees que los pueblos indígenas de tierras bajas están en situación de mayor vulnerabilidad? Esta es una situación generalizada. Todos los pueblos indígenas que tienen presencia en el Estado plurinacional están sufriendo estas amenazas, ¿no? Esta inacción del Estado está haciendo que la condición de vulnerabilidad de pueblos indígenas se acrecente, ¿no? Y situaciones como las del pueblo ayoreo aquí en Santa Cruz, o lo que hemos visto los últimos años con el pueblo Ceja, que se está viendo impactado por la presencia de mercurio en sus organismos, nos lleva a pensar que al ritmo que vamos, en muy poco tiempo vamos a estar presenciando eh, la extinción de estos grupos, ¿no? Vamos a ser cómplices, lamentablemente, al ritmo que vamos, de etnocidio, ¿no? En Bolivia, Mary, la información que se tiene en las tierras bajas principalmente, de los 34 pueblos que habitan esta región, 18 se encuentran en situación de alta vulnerabilidad, ¿no?
por distintas características. Uno tiene que ver con que el territorio que se les ha reconocido, que ha sido saneado, no cumple con las condiciones en términos de superficie, de cantidad necesarias para poder reproducirse, ¿no? Tiene que ver con la limitación en el acceso a, a recursos y a medios de vida, ¿no? A servicios básicos. Tiene que ver con la presencia de actividades ilícitas en estos espacios. Entonces, estos 18 pueblos indígenas se ven cada vez más amenazados, más presionados por el modelo y no se toman las medidas necesarias para garantizar que ellos puedan vivir de manera digna, puedan preservar su integridad física, ¿no? Entonces, es una situación compleja la que estamos viviendo y el Estado boliviano tiene una responsabilidad ahí que cumplir y desde la sociedad civil tenemos la responsabilidad de denunciar y de exigir que el Estado cumpla con su rol. Una pregunta específica sobre el pueblo Leco. ¿Qué nos puedes decir al respecto? CIPLA, que es la organización que los agrupa, ha denunciado que incluso las casas de algunos habitantes de esas comunidades han sido quemadas, que están constantemente hostigados. ¿Qué información tienes respecto a la situación del pueblo Leco? Bueno, desde el Observatorio de Derechos de Pueblos Indígenas, luego del asesinato del compañero Francisco Marupa, hemos estado haciendo un seguimiento respecto a cuáles son las principales amenazas sobre esta región, ¿no? Y vemos con preocupación el hecho de que, así como ha ocurrido luego del año 2014 en el que se hace una reforma a la ley de minería, ¿no? Y se permite la expansión de las actividades mineras hacia la Amazonía del país, ¿no? La presencia de minería ilegal principalmente está generando mayor presión a este territorio, no solamente al territorio del pueblo Leco, sino en general a todo al Parque Madiri, ¿no? A esto se suma, estimada Mary, el hecho de que en Bolivia estamos cerrando el proceso de saneamiento y titulación de tierras, ¿no? Eh, Restan, de acuerdo al INRA, que vale decir también que una de las características que tiene la, la institucionalidad responsable de sanear las tierras es que no abre la información, el conocer cuánta es la superficie real a favor de pueblos indígenas, si los pueblos indígenas van a acceder a mayor territorio es prácticamente una misión imposible. El INRA no abre su base de datos eh, y además ha tomado la postura de que ha cumplido ya el Estado plurinacional con la demanda de pueblos indígenas. Y esta es una realidad hay que debatir. Eh, lo cierto es que en el caso de tierras bajas se han logrado titular aproximadamente 13 millones de hectáreas a favor de pueblos indígenas, ¿no? Sin embargo, la demanda eh, eh, de titulación aún está pendiente, queda bastante por titular, y el INRA ha negado esto, niega esto diciendo que los estudios de necesidades espaciales que se han elaborado como base para la titulación de TCOs en gran parte ya han sido cumplidos, cuando en realidad estos estudios de necesidades espaciales no determinaban el techo, la superficie total que requerían los pueblos indígenas, sino determinan la base sobre la cual se debe pensar la titulación de territorios a favor de pueblos indígenas como espacios para la reproducción cultural, social, política de estas comunidades. Entonces, el Estado plurinacional tiene una deuda todavía con los pueblos indígenas, pero lamentablemente ha abandonado a este sujeto como el sujeto beneficiario de la reforma agraria. Hoy el sujeto de la reforma agraria son comunidades colonizadoras, interculturales, pequeños propietarios, ¿no? Estamos lamentablemente retrocediendo
hace 70 años, porque ha cambiado la visión de la titulación, no se privilegia ya la titulación colectiva de la tierra, sino hemos vuelto a esta dinámica de parcelar, ¿no? Parcelar la propiedad agraria en pequeñas áreas, pequeños espacios para familias colonizadores en gran medida, de colonizadores en gran medida, que están muy cercanos a TCOs, a territorios indígenas. Entonces, esa es una de las razones por las que existe mayor presión hacia los territorios indígenas, y uno de esos territorios es el territorio del pueblo Leco. Ujú. Tengo un par de preguntas más. Una de ellas tiene que ver con el reciente informe que ha emitido la Unión Europea respecto a las plantaciones de coca, ¿no? Se ha señalado que han aumentado estas plantaciones en las áreas protegidas. ¿Cuál es tu percepción al respecto? Tú al principio de esta entrevista decías que el narcotráfico es uno de los problemas también que está ejerciendo presión sobre los pueblos indígenas. ¿Tiene que ver estas plantaciones con el surgimiento de mayor cantidad de tráfico ilegal de drogas en las áreas protegidas o de producción de drogas en esas áreas? La verdad, ese es un tema pendiente, ¿no? Los amigos del CEDRA han realizado un estudio sobre esto, y tiene que ver con el hecho de que al no tener la información eh, geoespacial. Mira, Mary, el INRA lamentablemente no entrega la información de el estado de saneamiento a las organizaciones, por lo menos desde el 2020, 2021, ¿no? El director del INRA lo que hace es se reúne con algunos sectores, alguna dirigencia de los pueblos indígenas, muestra datos así en general, pero no hay la posibilidad de acceder a información que nos permita saber a ciencia cierta cuál es el grado de presencia de terceros en los territorios indígenas, ¿no? Por una parte. Entonces, cruzar esta información con, por ejemplo, información como la que han presentado hace unos días sobre los cultivos de coca, sí permitirían tener mayores elementos sobre la presencia del narcotráfico en territorios indígenas. Lo cierto es que en la región, ¿no? En la región, eh, la presencia de minería ilegal, la presencia de las ilegalidades en general, que vienen acompañadas además de otros temas como el tráfico, la trata y tráfico de personas, ¿no? Tienen que ver con la presencia del narcotráfico. Entonces, no es casual que actores internos, cooperativistas mineros, ¿no? Pero también actores externos. Se ha denunciado la presencia de personas de origen chino, colombiano, en los ríos de la Amazonía, ¿no? Entonces, Bolivia forma parte en este momento, los territorios indígenas forman parte ya de estas zonas de frontera que están resistiendo cada vez más las presiones de las ilegalidades. Entre ellas es el narcotráfico, y evidentemente el hecho de que aumente el porcentaje de las extensiones de cultivo de coca en áreas protegidas, y seguramente también habrá que ver el dato de territorios indígenas, es un indicador. Ujú. Perdón, yo dije que era un informe de la Unión Europea y no, es un informe de la UNODC, de la Oficina contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas, esa precisión. Y finalmente, antes de concluir esta entrevista, quería preguntarte, Miguel, respecto a este proyecto de ley que busca paralizar la verificación de la función económica social en el país. ¿Qué implicancias tiene este proyecto? ¿Cuáles serían las consecuencias si es que se aprueba? Sí, Mary, es un proyecto que a nosotros nos llama la atención, lo hemos denunciado también desde el CEGIS, porque denota en realidad que en el país desde hace unos buenos años se ha ido consolidando en realidad una alianza entre los sectores más conservadores vinculados al agronegocio, con actores del campo, digamos, popular, rural, ¿no? Me refiero a organizaciones de campesinos colonizadores e interculturales. Esta alianza lo que plantea es consolidar el modelo de la agroindustria, del agronegocio, en desmedro de los territorios indígenas, de las áreas protegidas, de los bosques, de la vida de los bolivianos.
Y el proyecto de ley que ha sido promovido, dicho sea de paso, por una senadora representante acá de Santa Cruz, refleja eso. Primero, por un lado, abre la posibilidad de que se paralice la verificación de la función económico-social por un lapso de 7 años para aquellas propiedades, ¿no? En las que supuestamente han sido víctimas del fuego, cuando la información que nos ha dejado la tragedia que hemos vivido el año 2024 y además los años anteriores, refleja que los responsables de los incendios forestales en el país tienen nombre y apellido, ¿no? Y son los propietarios de la tierra en gran y mediana propiedad, ¿no? Entonces, lo que se quiere, argumentando el hecho de que han sido víctimas de este fenómeno, pero además que sufren por los embates del cambio climático y la sequía, lo que plantean es tener la impunidad, generar impunidad durante 7 años, que no se verifique la función económica social y que no asuman la responsabilidad por el daño que le han hecho al país, al patrimonio natural del país, ¿no? Pero de manera también contradictoria, el mismo proyecto de ley plantea dejar en la impunidad y legalizar a otro de los actores que también son responsables de los incendios forestales, que tienen que ver con el sector campesino, colonizador e intercultural, que de manera ilegal, inconstitucional, ha establecido asentamientos, ¿no? De comunidades en áreas en las que no se puede asentar, no debe existir asentamiento, son áreas fiscales, ¿no? Eh, lo que plantean en este caso es que existe una paralización de la verificación de la función social durante 2 años. ¿Esto qué quiere decir? Que el INRA no tendría la posibilidad de hacer una verificación de si estas comunidades, comunidades que tienen resolución de asentamiento, cumplen esto durante 2 años, lo cual les permitiría a estas comunidades consolidar sus mejoras y por tanto consolidar la ilegalidad en la que están, ¿no? Entonces, lo que te estoy diciendo, Mary, es que este proyecto de ley en realidad trata de generar la impunidad respecto a un daño que se ha causado al patrimonio natural del país, a los territorios indígenas. Un informe que hemos hecho nosotros el año pasado da cuenta de que eh, el 20% de las 13 millones de hectáreas que han sido tituladas a favor de pueblos indígenas ha sido quemado por los incendios, ¿no? Generando un impacto no solamente al medio ambiente, sino un impacto a los derechos fundamentales de comunidades indígenas, el derecho a la vida, a la integridad física, a vivir en un medio ambiente sano, ¿no? Y por otro lado, lo que pretende es eh, blanquear esta ilegalidad que es además validada por la omisión en el cumplimiento de las facultades que tiene el INRA. Hay varios casos, estimada Mary, de áreas protegidas, áreas de conservación, reservas forestales en las que no deberían haber presencia de asentamientos humanos, que cuentan con resoluciones de asentamiento desde el INRA, emitidas desde el INRA. Lo que debería ocurrir es que el INRA eh, primero no tendría que haber dado el reconocimiento a esto, pero habiéndolo hecho y habiendo una serie de denuncias, el INRA debería dejar sin efecto estas resoluciones. Pero por el contrario, a partir de este proyecto de ley, lo que quieren es legalizar esto. Entonces, estamos frente a una alianza eh, público-privada, empresarial y campesino, colonizador, intercultural, que pretende consolidar el agronegocio en desmedro de los derechos de comunidades indígenas, ¿no? Y en desmedro de los derechos que tenemos los bolivianos a vivir en un medio ambiente sano. Muy bien, agradecemos muchísimo a Miguel Vargas Delgado, él es director del CEGIS, por esta entrevista que toca un tema sensible y estructural, que es la presión, hostigamiento y amedrentamiento que existe en contra de los pueblos indígenas. Muchísimas gracias, Miguel, por haber participado con nosotros en esta entrevista. Gracias, Mary, por la invitación. Espero que
el aporte sirva para promover más el debate. Es necesario que en Bolivia pongamos mayor conciencia y pongamos más tiempo en analizar estos temas. Nos enfrentamos a un contexto electoral en el que la principal letra de cambio, al parecer, van a ser los derechos humanos, los derechos de pueblos indígenas, los derechos que se han alcanzado en términos de propiedad colectiva de la tierra. Y estos son temas que tenemos todos en el país la responsabilidad de preservar, de defender. Ya vamos a hacer programas específicos respecto a la agenda política rumbo a las elecciones y obviamente este va a ser uno de esos temas. Gracias amigos, amigas de Sumando Voces por habernos seguido. Nos vemos en una próxima oportunidad.